Muchos traders pierden dinero porque no saben cómo calcular el valor del punto en el Nasdaq. Hoy te voy a mostrar cuánto representa ese valor en ticks y en puntos. Y también te voy a enseñar cómo calcular el riesgo antes de entrar a una operación. En estándar alto, desarrolla tu criterio. Vamos entonces con el Nasdaq. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el movimiento dentro de este mercado de futuros es con base a ticks y a puntos, siempre representando ticks el movimiento mínimo del precio. Vamos a anotarlo por acá. Ticks me representa el movimiento mínimo del precio, ¿sí? Del precio. ¿Qué quiere decir? Que la composición del punto está representado por cierta cantidad de ticks. Eso depende mucho del activo financiero que estemos operando. Lo encontramos directamente en la página de la CME Group. Ahí podemos ver la información con claridad de todos los activos en esta representación. Vamos a explicarla de manera muy sencilla y cómo se gestionaría, digamos, en ese caso para tener en cuenta respecto a cuando se mueve el precio, ¿cierto? En valores de puntos, cuánto sería esa conversión a nivel monetaria. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a mirar es cuánto es su valor, ¿cierto? Monetario en dólares, esa representación en puntos y en ticks. Entonces, en ese caso, vamos a hablar del activo que sería el Nasdaq. Y vamos a hablar en los dos tipos de contratos, ¿no? Porque al igual no es lo mismo la representación financiera o monetaria en cuanto a gestión de riesgo y en cuanto a rentabilidad. Entonces, claramente, un tipo de contrato más grande como el E-mini me representa muchísimo mayor. ¿Qué me dice? Estos valores son estándares, ya están establecidos por la CME, listo, que es el exchange, básicamente el mercado de derivados de futuros. Entonces me dice lo siguiente, y me dice que el valor de un punto me representa en dinero para el E-mini $20. Y un punto me representa en dinero para el E-micro el 10% de ese punto del E-mini. Es equivalente entonces a $2. Entonces ya vemos que obviamente hay una diferencia, ¿cierto? 10 veces más por encima en este caso para el E-mini, y eso implica mayor gestión de riesgo, pero también mayor rentabilidad y también mayor capital, claramente. Entonces, esa es la representación en valor monetario. El punto, compone 4 ticks, su representación es de 4 ticks, y cada tick del precio que se mueve me representa 0,25 puntos. El precio se mueve, cada tick se mueve 0,25 puntos, de 0,25 a 0,50, 0,75 y vuelve a 0,0 y así sucesivamente. Cada punto representa 4 ticks. ¿Listo? Entonces quiero saber entonces con base a esto cuánto es la representación del valor del tick. Lo que tenemos que hacer ahí es, ya sabiendo esto, es un punto que serían $20, lo vamos a dividir en 4. De esta forma tendríamos el valor del tick. Este caso es para el E-mini y el siguiente sería para el E-micro, que serían $2 dividido en 4. En este caso serían $5 el valor del tick, ¿listo? Y para el Nasdaq serían $0,5 por tick. Esa es la representación entonces en este caso del valor por tick. Ya lo tenemos entonces acá. Eso es lo primero. Siempre que yo trabaje un activo, ¿cierto? Siempre que yo voy a operar un activo, digamos que a eso hago referencia, debo de saber el conocimiento básico, y es la representación básicamente monetaria de cuánto me está generando de riesgo y cuánto sería entonces mi rentabilidad. Digamos que son dos puntos importantes. Entonces acá el valor del tick, listo, para el micro sería $0,5
y cada que se mueve un punto en el micro serían $2. Para el mini son 10 veces más. Cada vez que se mueve un tick en el mini son $5 y cada vez que se mueve un punto en el contrato mini serían $20. Esto cambia. Inclusive la representación o la composición de los ticks con respecto al punto puede variar dependiendo del activo financiero. Recordemos que estos son ya, digamos, precios estandarizados, es decir, los valores por puntos, los valores por ticks. Esta representación de ticks dentro del punto son ya temas estandarizados por el exchange. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar el precio desde 28.860 a 28.870. Desde ahí, desde esos niveles, desde el 28.860 a 28.870, es decir, que el precio hizo un recorrido de 10 puntos. Entonces, en ese caso, quiero saber cuánto es mi rentabilidad en dinero a nivel monetario. 10 puntos, tengo que hacer la conversión. Como ya sabemos los valores de puntos y ticks, en este caso estamos hablando del activo del Nasdaq. Recuerden que cada activo tiene su representación en valores de puntos y de ticks, ya establecido por la CME. ¿Listo? Entonces, tanto para el contrato E-mini como para el contrato E-micro. Entonces, el E-mini, 10 puntos, y lo multiplicamos por el valor del punto del contrato E-mini, que en este caso ya lo vimos y serían $20. Y para el contrato E-micro, los mismos 10 puntos, el movimiento es igual. Ojo, no cambia el movimiento en puntos ni el movimiento en ticks, cambia la rentabilidad, ¿listo? Es decir, temas monetarios o el dinero es lo que realmente cambia, el resto no cambia absolutamente nada. El movimiento es el mismo, en la misma representación de puntos y de ticks. E-micro, 10 puntos, pero en este caso lo multiplicamos por el valor que equivale al microcontrato del Nasdaq, $2. Y hacemos entonces ahí la conversión. En este caso serían $20 para el micro, 10 por 2 y 10 por 20, $200. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que esto es la rentabilidad en el caso tal de que yo hubiese tomado una posición en compra, ¿listo? Desde los 28.860, desde acá, una posición de compra, Byte, MKT, limitada, stop, dependiendo de la orden, y el precio haya hecho un recorrido hasta los 28.870. Miren lo que me tocó agrandar, ¿sí? Normalmente el precio no se alcanza a ver, digamos, de manera ajustada en la gráfica, y eso también depende mucho de la volatilidad del activo. Y precisamente es por esto, porque como estamos hablando de un activo de alta liquidez, alto volumen, alta volatilidad, eso implica que un recorrido de 10 puntos realmente sea pequeño, o sea, distancias las recorren muy rápido, ¿listo? Entonces, eso implica un buen movimiento en el mercado. Ahora, esta representación, tengamos en cuenta, o estos resultados, los estamos expresando por contrato, por supuesto. Pero si yo, por ejemplo, entré con más contratos, ¿qué debo de hacer? Entonces, en este caso, tomo el valor, listo, y lo voy a tomar como referencia de cada tipo de contrato. Es decir, que si yo en un micro, empecemos con el mini, en un mini, esos 10 puntos me representaron $200, pero por contrato, pero resulta que yo no entré con un contrato, que yo entré con 5 contratos, ¿listo? Y lo mismo para el micro. En el micro la representación en dinero de esos 10 puntos son $20 y yo ingresé con 5, por ende tengo que multiplicarlo por el número de contratos para que me dé la rentabilidad final. Entonces, en este caso, 20 por 5, acá serían $100 y acá serían 200 por 5, serían $1000. En el caso hipotético de que fuésemos con 5 contratos, pero pues ya cada uno multiplica por la cantidad de contratos con los que ingresó directamente al mercado. Hay algo muy importante para poder medir esa gestión de riesgo, ¿cierto? Que implica esos cambios a veces en momentos, situaciones del precio de alta volatilidad. No es lo mismo de pronto una entrada en una sesión, por ejemplo, de overnight,
donde tiene menos volumen, menos volatilidad, a una sesión americana la apertura de la CME, donde tiene mayor volumen, mayor volatilidad. Todo lo que implique más volumen implica más gestión de riesgo, implica mayor rentabilidad también, y lo que implica menos volumen implica mejor gestión de riesgo y menor rentabilidad, por supuesto, también dependiendo de los movimientos, ¿no? Como que las distancias cambian muchísimo más. Miremos que hay una herramienta muy importante que es nuestra amiga, que debemos utilizarla bastante. Miren, por ejemplo, en un ajuste de gráfica normal, por ejemplo, de los 29.000 a los 29.020. Es decir, se mueve en 20, 40, 60, 80, 100 puntos. ¿Listo? De 29.000 a 29.100 ya son 100 puntos. Entonces, por ejemplo, 100 puntos, ahí estamos hablando de un recorrido, digamos, un recorrido bueno, que se puede sostener. Claramente no es tanto. En temas de distancias no es algo, por ejemplo, de los 29.220 es decir, casi toda la gráfica. Eso es algo, digamos, extremo, imposible. No hay nada imposible, pero digamos sí muy extremo de que se pueda recorrer, ¿no? Pero sí es algo normal de 29.000 a 29.100 en temas de distancias normales del precio, está bien. Entonces, por ejemplo, son 100 puntos, en este caso para el mini por 20. Ya son, creo que puse mal, 100 por 20. $2.000. $2.000 y serían 200 para el contrato pequeño, ¿no? Y si fuésemos con 5 contratos, pues serían $10.000, ¿no? Entonces ahí ya más o menos vamos haciendo $2.000 en este recorrido. O sea, realmente que sí lo hace el precio. Mire que estoy en un ajuste normal, aunque ahí ya dejé la gráfica, estoy en un ajuste normal, pero estaríamos hablando de que nuestra herramienta importante es esta, y es el risk reward. Por ejemplo, de aquí, protección de pronto por encima de la zona, y mire que inclusive hasta acá yo creo que era como el 1 a 1 aproximadamente. Miremoslo a ver. ¿Por qué? Ese tipo de distancia, sí, efectivamente, el 1 a 1 completo. Estoy en un contrato pequeño, ¿no? Los 200 más o menos es por acá. Hablábamos de $200 y $2.000 del contrato MNQ. Acá me hace la representación, pero quiero saber esto en puntos. Nos debe dar igual, que sería precio. Ahí está. Perdón. Bueno, con esa herramienta en precio no me representa bien. Me representa el punto y los ticks. En cambio, con la regla, sí. 200 puntos, $200, perdón. Y aquí cambiémoslo a precio, que serían puntos. 100, efectivamente. Entonces, ahí tenemos la conversión. Eso lo podemos hacer con las herramientas. Las herramientas las podemos configurar directamente para que nos muestre a nivel monetario y no tengamos que hacer esa conversión. Pero es importante saber en qué estamos trabajando, en qué estamos operando directamente, para tener ese conocimiento. ¿Esto por qué es importante? Aquí estás manejando dos factores importantes: mentalidad y gestión de riesgo. No puedes gestionar riesgo cuando no sabes cuánto vale cada movimiento del mercado. Muchos ponen stop loss al azar porque no saben el valor del punto. Ahora tú ya sabes cuánto vale el valor del punto y del tick en el Nasdaq. Recuerda, antes de pensar en ganancias, entiende cuánto estás arriesgando. En Estándar Alto, desarrolla tu criterio.